Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre biología. Desde los primeros seres humanos que miraban con curiosidad a las plantas y los animales, hasta los científicos modernos que descifran secretos ocultos en el código genético, nuestro entendimiento de la vida ha crecido continuamente. Hace miles de años la gente no tenía una palabra formal como biología para describir lo que estaba haciendo. Sin embargo, simplemente para sobrevivir, aprendieron cuáles plantas eran seguras para comer, qué animales se podían cazar y cómo cultivar cosechas. Se dieron cuenta de que las plantas y los animales pasaban por ciclos de crecimiento y reproducción muy parecidos a los de las personas. Notaron que algunas especies se encontraban en ciertos lugares y no en otros. Sin llamarlo ciencia, ya estaban estudiando la vida. Con el tiempo, esa silenciosa acumulación de conocimientos empezó a tomar forma como algo más estructurado y sistemático. En civilizaciones antiguas como las de Egipto, India y China, los eruditos anotaron información acerca de plantas medicinales y técnicas agrícolas. Documentaron cómo germinan las semillas y producen alimentos, cómo ciertas hojas o raíces pueden curar y cómo el comportamiento de los animales cambia con las estaciones. Pero fue en la antigua Grecia donde encontramos algunos de los primeros intentos de explicar por qué la vida es como es, en lugar de limitarse a describirla. Pensadores como Aristóteles catalogaron animales, señalando sus similitudes y diferencias, e intentando clasificarlos según rasgos compartidos. Aunque no contaba con las herramientas ni el conocimiento moderno que tenemos hoy, el esfuerzo de Aristóteles por imponer orden al mundo vivo fue un paso temprano y significativo hacia el pensamiento científico sobre la vida. Con el pasar de los siglos, la comprensión de las personas siguió siendo limitada, a menudo mezclando hechos observados con mitos y creencias. Durante la Edad Media en Europa, por ejemplo, algunos aún creían que pequeñas criaturas vivientes surgían espontáneamente del lodo o de trapos viejos. Sin microscopios ni controles experimentales adecuados, era difícil cuestionar esas afirmaciones. Sin embargo, la curiosidad nunca murió. La invención del microscopio en el siglo XVII revolucionó la forma en que veíamos la vida. De repente se reveló todo un universo oculto de diminutos organismos. Antoni van Leeuwenhoek observó gotas de agua de estanque y descubrió animálculos que se retorcían y se movían con una complejidad asombrosa. Robert Hooke examinó una fina lámina de corcho y vio pequeños compartimentos a los que llamó células. Este fue un momento decisivo. El concepto de células, antes invisibles para el ojo humano, se convirtió con el tiempo en la base para entender lo que significa estar vivo. Con instrumentos y métodos más precisos, los científicos reconocieron que todos los seres vivos están formados por estas diminutas unidades llamadas células. Las plantas, los animales e incluso nuestros propios cuerpos están compuestos por células que trabajan juntas en armonía inimaginable. Este descubrimiento condujo a una de las primeras grandes ideas unificadoras de la biología, la teoría celular, que establece que todos los organismos están formados por células, que las células son la unidad básica de la vida y que las células provienen de células preexistentes. Este entendimiento sacó a la biología del ámbito de la especulación y la ancló firmemente en evidencia observable. Sin embargo, darse cuenta de que todo está hecho de células fue apenas el comienzo. Otra pieza del rompecabezas consistía en descubrir cómo se transmiten los rasgos de una generación a la siguiente. Durante siglos, los agricultores habían criado selectivamente sus cultivos y ganado, eligiendo las mejores semillas o los animales más saludables para producir la generación siguiente. Sabían que la herencia funcionaba de alguna manera, pero no conocían sus reglas. A mediados del siglo XIX, un monje tranquilo llamado Gregor Mendel realizó experimentos con plantas de guisantes en el jardín de un monasterio. Observó que ciertos rasgos, como el color de la flor de un guisante o la forma de su semilla, seguían patrones consistentes al pasar de generación en generación. Al contar y analizar cuidadosamente estos rasgos, Mendel estableció las leyes básicas de la herencia. Aunque su trabajo pasó mayormente desapercibido en su época, se convirtió en la base de la ciencia de la genética. Mientras Mendel desentrañaba la herencia en su jardín, otra idea revolucionaria surgía en las mentes de Charles Darwin y Alfred Russel Wallace. Ellos se preguntaban algo diferente, pero relacionado. ¿Por qué existe tan extraordinaria variedad de vida en la Tierra y cómo llegó a ser así? El viaje de Darwin alrededor del mundo en el HMS Beagle le ofreció un impresionante abanico de especies.
observó variaciones sutiles entre especies similares, notando que cada una estaba adaptada a un nicho particular. A partir de ello, Darwin razonó que la vida no es estática. En cambio, las especies cambian con el tiempo mediante un proceso que llamó selección natural. Los individuos con rasgos más adecuados a su entorno sobreviven y se reproducen más con éxito, transmitiendo esos rasgos favorables. Con el paso de innumerables generaciones, esos pequeños cambios se acumulan, dando lugar a nuevas formas de vida. Esta idea, la evolución por selección natural, es una de las teorías más poderosas de la biología, pues explica cómo cambian las especies y cómo están conectadas por ascendencia común. Si la teoría celular explicó la composición fundamental de los seres vivos, y el trabajo de Mendel explicó cómo se transmiten las características, la evolución explicó por qué la vida es tan diversa y cómo llegó a ser de esa manera. Juntos, estos descubrimientos empezaron a forjar una visión coherente de la vida. Sin embargo, quedaba una pieza crucial: el mecanismo que portaba las instrucciones de la vida de una generación a otra. Los investigadores necesitaban encontrar la sustancia física responsable de la herencia, que se suponía, en gran medida, que residía en el núcleo de la célula. A mediados del siglo XX, James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins descifraron la estructura del ADN, la elegante molécula de doble hélice que codifica nuestros genes. Esto resolvió el misterio de cómo se codifican los rasgos, cómo se almacenan y cómo se copian fielmente cada vez que las células se dividen. Con el descubrimiento de la estructura del ADN, la biología entró en una nueva era. Los científicos pudieron entonces examinar directamente el código genético, comprender cómo los genes producen proteínas y observar cómo cambios mínimos en el ADN podían llevar a variaciones en los rasgos. Esto permitió a los biólogos responder preguntas que antes eran pura ciencia ficción. ¿Podríamos leer el mapa genético completo de un organismo? ¿Podríamos identificar los genes responsables de ciertas enfermedades y quizá repararlos? Cuando se inició el proyecto Genoma Humano y se completó décadas después, adquirimos la capacidad de leer casi toda la información genética de nuestra propia especie. Un logro impresionante que habría dejado atónitos a los científicos de generaciones anteriores. A lo largo del trayecto, desde las clasificaciones de Aristóteles hasta la secuenciación del genoma humano, la biología continuó ampliándose y ramificándose en campos especializados. Algunos biólogos se concentran en las diminutas moléculas que constituyen las células, estudiando cómo se pliegan las proteínas o cómo se transcribe el ADN en ARN. Otros examinan ecosistemas completos, siguiendo cómo interactúan las poblaciones de depredadores y presas, cómo los nutrientes se mueven a través del suelo, o cómo el cambio climático afecta a la biodiversidad. Otros miran el panorama general, investigando las relaciones evolutivas entre las especies y elaborando árboles genealógicos que trazan las rutas evolutivas de la vida desde antiguos microbios hasta mamíferos modernos. Ya sea biología molecular, genética, ecología o biología evolutiva, cada rama aporta conocimientos únicos que ayudan a componer una visión más completa de la vida en la Tierra. Pero, ¿qué es exactamente la vida? Esta sencilla pregunta ha suscitado debates durante siglos. No se trata simplemente de movimiento, hay cosas no vivas que se mueven. No se reduce solo al crecimiento. Los cristales pueden crecer sin estar vivos. Los biólogos suelen enumerar ciertas características. Los seres vivos están formados por células, utilizan energía, responden a estímulos, crecen, se reproducen y mantienen un entorno interno estable a pesar de los cambios externos. Sin embargo, ninguna de estas características por sí sola define perfectamente la vida. Más bien, es la combinación de todas estas propiedades, apoyadas por una maquinaria molecular codificada en el ADN, la que hace que algo esté vivo. La vida es química tejida en patrones tan complejos y dinámicos que puede mantenerse, cambiar e incluso evolucionar. Se puede pensar en la biología como una historia de detectives que desentraña los secretos que hacen funcionar a los seres vivos. Aunque hemos avanzado mucho, todavía quedan muchas preguntas sin resolver. ¿Cómo se originó la vida en la Tierra hace miles de millones de años? Contamos con buenas pistas y teorías plausibles que involucran bloques químicos simples, energía del entorno terrestre y moléculas autorreplicantes que llevaron a las primeras células. Pero aún no tenemos una imagen completa.
A medida que descubrimos componentes esenciales de la vida en lugares inesperados, como respiraderos hidrotermales en el fondo del océano, donde organismos extraños sobreviven sin luz solar, nuestras suposiciones sobre lo que se necesita para la vida cambian. Incluso buscamos más allá de la Tierra, explorando otros planetas y lunas en busca de indicios de organismos. Si existiera vida en otros lugares, revolucionaría nuestra comprensión de la biología y quizá redefiniría lo que consideramos vida. Otro enigma es cómo surgió la vida compleja. Las primeras formas de vida en nuestro planeta eran organismos unicelulares y simples, algo parecidos a bacterias. Durante miles de millones de años, estos microbios dominaron la Tierra. Pero en cierto momento de la línea evolutiva, las células comenzaron a cooperar, formando colonias que finalmente dieron lugar a organismos multicelulares, plantas, hongos y animales. ¿Cómo decidieron estas células primitivas que era mejor cooperar que vivir en solitario? Comprender cómo surge la complejidad y cómo la cooperación y la simbiosis moldean la vida sigue siendo uno de los objetivos centrales de la biología. El alcance de la biología también incluye comprender cómo los organismos se adaptan a su entorno. Cada detalle de la vida, desde la forma del pico de un ave hasta el camuflaje de un insecto, puede analizarse a través del lente de la adaptación. Esto nos ayuda a comprender tanto a las criaturas que nos rodean como a nuestra propia especie. Los humanos también somos producto de la evolución. Compartimos un ancestro común con toda la vida en la Tierra, y al estudiar la genética y los registros fósiles, podemos rastrear nuestro linaje a lo largo de millones de años. Aunque nos destacamos por nuestros cerebros grandes, el lenguaje y la cultura, conservamos huellas de nuestro pasado evolutivo en nuestros cuerpos y comportamientos. Otro aspecto importante de la biología moderna es la convergencia entre diferentes campos. La genética y la ecología, por ejemplo, se unen en la biología de la conservación, un área dedicada a proteger especies y hábitats de la extinción. Con la destrucción de hábitats y el cambio climático amenazando el delicado equilibrio de la vida en la Tierra, la biología ofrece el conocimiento necesario para orientar políticas y conservar la biodiversidad. Al comprender cómo funcionan los ecosistemas y cómo las especies dependen unas de otras, podemos tomar decisiones mejor informadas que protejan la vida a nuestro alrededor y, por extensión, a nosotros mismos. La biología también influye en la medicina, transformando la atención de la salud y nuestra comprensión de las enfermedades humanas. Dado que sabemos que el ADN contiene las instrucciones para construir y regular nuestros cuerpos, los cambios o mutaciones en esas instrucciones pueden causar enfermedades. Al estudiar las bases genéticas de las enfermedades, biólogos e investigadores médicos pueden diseñar tratamientos más específicos y efectivos. El desarrollo de vacunas, antibióticos y nuevas terapias depende de los conocimientos de la biología. A medida que surgen técnicas de edición genética, como CRISPR, tal vez podamos corregir los defectos genéticos de raíz, abriendo las puertas a una medicina personalizada que ataque la causa y no solo los síntomas. Pero con un gran poder viene una gran responsabilidad. A medida que la biología avanza, surgen profundas preguntas éticas. Solo porque podamos alterar el ADN de un embrión, significa que debemos hacerlo. Si podemos clonar organismos, debemos clonar especies en peligro de extinción o incluso especies ya extintas. Cuando creamos cultivos resistentes a enfermedades o a climas extremos, ¿cómo equilibramos los beneficios para la seguridad alimentaria con los posibles impactos ecológicos? La biología nos ofrece herramientas increíbles, pero la sabiduría con la que las usemos determinará nuestro futuro. En ese sentido, la historia de la biología no se refiere únicamente al pasado o al presente, sino también al tipo de mundo que queremos construir. A lo largo de miles de años, hemos pasado de simples observaciones de los patrones de la naturaleza a una comprensión sofisticada de la maquinaria molecular de la vida. Hemos vislumbrado el tapiz evolutivo que conecta a todos los seres vivos y hemos empezado a reescribir partes del código de la naturaleza. Sin embargo, conforme crece nuestro conocimiento, es importante conservar la humildad y la curiosidad. El mundo viviente es enorme y todavía queda mucho por descubrir. Si imaginas caminar por un bosque frondoso, sintiendo el coro de insectos, el susurro de las hojas y los cantos de los pájaros, comienzas a apreciar que cada ser vivo encarna innumerables experimentos evolutivos para sobrevivir. Cada uno tiene una historia genética que se remonta en el tiempo.
Cada uno es producto de su entorno y participa en una red compleja de interacciones. Al estudiar biología, aprendemos que también formamos parte de esa gran red. Estamos vinculados a los demás seres vivos mediante nuestra química y nuestra historia evolutiva comunes. La narrativa de la biología es un puente entre lo físico y lo viviente, entre el pasado y el futuro, entre lo conocido y lo desconocido. Nos ayuda a entender por qué un hongo crece donde crece, por qué la aleta de una ballena se parece en su estructura ósea a la mano humana, por qué ciertas enfermedades se transmiten en la familia y cómo una comunidad de abejas se comunica acerca de la ubicación de las flores. Nos revela que toda la vida depende de procesos básicos similares: el flujo de energía, el almacenamiento y uso de la información genética, y la capacidad de responder y adaptarse al entorno. Esa capacidad de adaptación ha permitido a la vida sobrevivir a innumerables desafíos durante la extensa historia de la Tierra, desde impactos de asteroides hasta eras de hielo. La vida es sorprendentemente resistente, pero a medida que la actividad humana altera el clima y los paisajes del planeta a un ritmo sin precedentes, el futuro de muchas especies, incluida la nuestra, depende de qué tan bien entendamos y respetemos los principios de la biología. Nuestra capacidad para alimentar a una población creciente, mantener reservas de agua limpias y conservar hábitats que alberguen complejas comunidades de organismos depende de cómo apliquemos nuestros conocimientos biológicos de forma responsable. Imagina que no tuviéramos ninguna comprensión de la biología, ninguna idea de cómo encajan las piezas de la vida. Afrontaríamos estos desafíos a ciegas, incapaces de prever consecuencias o diseñar soluciones efectivas. Con la biología, podemos mirar bajo la superficie, ver conexiones ocultas y predecir resultados. Podemos reconocer que proteger los arrecifes de coral no solo interesa a los peces que viven allí, sino también a los medios de subsistencia humanos y al clima global. Podemos apreciar que comprender la vida microbiana no es solo curiosidad académica, sino la clave para desarrollar nuevos medicamentos o mejorar la fertilidad del suelo en la agricultura. Además, la biología está profundamente ligada a otras disciplinas. La física y la química nos ayudan a entender las fuerzas y reacciones subyacentes a los procesos biológicos. La geología nos muestra cómo la vida y la Tierra se han moldeado mutuamente durante miles de millones de años. La psicología y la sociología investigan cómo nuestra herencia biológica influye en nuestras mentes, comportamientos y sociedades. Al aunar todos estos conocimientos, logramos una visión más completa de lo que significa estar vivo, ser humanos, y pertenecer a un mundo vivo que no cesa de cambiar y evolucionar. Ahora que nos encontramos en la antesala de nuevos descubrimientos biológicos, formas de vida sintética, interfaces cerebro-máquina, la exploración de vida en condiciones extremas en la Tierra y quizás en otros mundos, nuestra fascinación por la vida continúa creciendo. Seguimos refinando nuestras definiciones, debatiendo cuestiones éticas y expandiendo los límites de lo posible. Desde el microbio más humilde hasta el organismo multicelular más complejo, desde las ballenas más grandes hasta los insectos más pequeños, desde el pasado remoto hasta un futuro distante, la historia de la biología no tiene fin. Cuanto más aprendemos, más conscientes somos de lo mucho que aún desconocemos. Al final, la biología nos recuerda que no somos observadores ajenos, sino participantes en el gran tapiz de la vida. Somos tanto estudiantes como guardianes. Somos producto y a la vez beneficiarios de miles de millones de años de evolución. Al comprender qué hace que la vida funcione, sus reglas, patrones e historia, adquirimos el poder no solo de sobrevivir, sino de apreciar la belleza y complejidad del mundo viviente que nos rodea. Ya sea que estés dando tus primeros pasos en esta disciplina o que la hayas estudiado durante años, la biología te invita a observar más detenidamente, pensar más profundamente y maravillarte con la increíble diversidad y el misterio de la vida. Eso es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio.